quien nos va a compartir en esta ocasión, pues bueno, parte de la investigación que ha venido haciendo y de la trayectoria que ha tenido. Bueno, como algunos ya saben, y ahí veo que es nombres que nos están acompañando en todas estas sesiones, y a aquellos que son nuevos, pues vamos a explicar un poco la dinámica del seminario. La doctora Mariana nos va a presentar su investigación en una hora aproximadamente. A partir de ello, nosotros vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muy importante y algo que se les pida es que ahorita, mientras sea la intervención de la doctora Mariana, apaguen sus micrófonos para evitar las interferencias y podamos escucharla con claridad. Ya cuando sea el momento de hacer las sesiones de preguntas y respuestas, nos pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros leerlas, o pedirnos la palabra si quieren hacer la pregunta directamente a la doctora. Es solamente comentar ese sentido, la dinámica, para que fluya esta conferencia y nos podamos escuchar mucho mejor. Sí, también para hacer la toma de lista en esta sesión y en sesiones subsecuentes, vamos a estar enviando un link después de la intervención de la doctora Mariana, en donde ustedes pueden pasar lista. Esto con la finalidad de poder llevar un control más riguroso para al final de las sesiones poder emitir la constancia con valor curricular, ¿sí? Y bueno, me permito leer una breve semblanza de la doctora Mariana, y digo muy breve porque pues indudablemente tiene una larga trayectoria. Mariana Fávila Vázquez, arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Los últimos 10 años se ha dedicado a estudiar las tradiciones de navegación prehispánicas en lo que fuera la antigua Mesoamérica. Su investigación ha sido acreedora del premio Alfonso Caso, otorgado por el Instituto de Antropología e Historia a las mejores investigaciones en el área de arqueología. Su tesis de maestría fue publicada por la UNAM como el libro titulado Veredas de Mar y Río, Navegación Prehispánica y Colonial en los Tuxtlas, Veracruz. Actualmente es investigadora asociada del Museo del Templo Mayor, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como parte del proyecto Explorando el México Colonial Temprano, un análisis computacional a gran escala de fuentes históricas del siglo XVI, junto con la Universidad de Lancaster, Reino Unido, y la Universidad de Lisboa, Portugal. Bueno, sin más, le damos la palabra a la doctora Mariana. Si gusta, bienvenida, doctora, y pues somos todo oídos. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí. Voy a compartir pantalla. Nada más quiero ver que sí. Ustedes pueden ver, me imagino, ya la presentación, ¿verdad? Ya el PowerPoint como tal. Sí, así es. Sí, y ya es no es la vista de moderadora, sino ya la normal, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer enormemente a las organizadoras del seminario por la invitación y al doctor Pedro Quijo también, porque, bueno, me contactaron y me pidieron que diera esta plática, lo cual, pues, siempre es un placer, ¿no? Poder compartir lo que uno está tratando de hacer, ¿no? Y en este caso, pues, agradecerle a todo el público, ¿no? Por estar aquí en esta situación de pandemia. Pues lo bueno de todo esto es que podemos llegar incluso a más personas a veces. Entonces, pues yo espero que les guste. Traté sobre todo de enfocarme en explicar cuáles han sido las metodologías que yo he ido trabajando, ¿no? Que he ido aplicando para trabajar un tema que es en particular, bueno, no es que sea súper complejo, pero que sí ha representado ciertos
ciertos retos. Y como ya lo decían en la presentación, pues yo soy arqueóloga. Yo soy arqueóloga de formación, tal vez soy historiadora de closet y geógrafa también un poquito. Entonces, bueno, cualquier error, ¿no?, en el uso de las fuentes o en el uso de los softwares, etcétera, que les voy a platicar, pues por supuesto que es solo responsabilidad mía. Yo creé esta plática de hoy con la siguiente estructura. Entonces, generalmente siempre les explico, ¿no?, cuál es el contenido de la plática, y esta diapositiva va a ir apareciendo poco a poco conforme vayamos avanzando en el tema, para que ustedes tengan alguna idea de en qué parte de la plática vamos. Entonces, bueno, el contenido está organizado de la siguiente manera. Lo primero que voy a hablar es precisamente el problema de investigación que yo he estado trabajando los últimos 10 años, en qué consiste y por qué, y cuáles son precisamente las problemáticas que yo he identificado y que me han llevado a tratar de plantear algunas vías teóricas y metodológicas para poder responder y resolver este problema. Después voy a darles literalmente una embarrada rapidísima, ¿no?, porque este tema es muy amplio, acerca de la navegación indígena, que es propiamente uno de los temas que yo trabajo. Y luego ya voy a tratar de enfocarme a cosas más prácticas, aspectos más prácticos de mi investigación, que es, bueno, de dónde estoy obteniendo la información. Muchas veces me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces para encontrar datos sobre la navegación indígena? Entonces, voy a explicar de dónde precisamente obtengo todos estos datos, y voy a hablar de algunas metodologías que me han servido mucho y que son parte de lo que estamos desarrollando en el proyecto en el cual yo trabajo, ¿no?, que es este proyecto interdisciplinario que está organizado por la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es en donde yo estoy ahorita adscrita, y la Universidad de Lisboa. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas ahí y finalmente algunas reflexiones finales que no tienen más que la intención de que ustedes realmente me hagan comentarios y critiquen, digan, opinen, piensen, ¿no? Todo esto es una propuesta que he ido armando con el paso del tiempo y que, bueno, cada vez, pues, ha tenido resultados cada vez más interesantes, y que yo creo que el tema todavía no está agotado de ninguna manera. Entonces, bueno, voy a comenzar hablando, ¿no? El tema que nos trae aquí es el de los caminos. Y en este caso, como vieron en el título, yo lo que me he enfocado mucho en trabajar lo que llamo caminos de agua, ¿no? O sea, lo que serían rutas por ríos, incluso en los lagos, en las costas, en el mar. Digamos que en los aspectos acuáticos, ¿no?, de las sociedades prehispánicas, y no solamente prehispánicas, sino también ya en la época del virreinato, en la Nueva España. Y cuando he estado trabajando, en todos estos años que he estado trabajando el tema, pues no llegaba yo a una conclusión exacta de por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Hasta que finalicé mi doctorado y ya entendí por qué me parecía que era tan importante estudiar los caminos, ¿no?, y las tecnologías de transporte. Y una de las razones que a mí me parecen fundamentales es que hay ciertos aspectos, ciertas temáticas que sobre todo los arqueólogos, ¿no?, y hablo mucho desde la arqueología, nos interesan para poder explicar el desarrollo y la complejidad social de las distintas grupos sociales con los que trabajamos, ¿no? En el caso de los caminos, pues hay muchísimos temas que los arqueólogos estamos obsesionados con trabajar para precisamente abordar una más de las variables que explican esta complejidad social, ¿no? Entonces, por ejemplo, el intercambio interregional es uno de los grandes temas, ¿no? Y ahí las preguntas siempre son, ¿qué está llegando desde dónde? Y una de las preguntas, por supuesto, es, ¿por qué ruta? ¿Por dónde? ¿Cómo se está organizando el intercambio o el comercio? ¿De qué manera la obtención de materiales, objetos lejanos, por ejemplo, puede estar reforzando el estatus, ¿no?, de ciertos sectores de la sociedad, y por lo tanto, de alguna manera está incidiendo directamente en las dinámicas de complejidad social?
Y en otro aspecto más en relación a la religión y a la ideología, pues también tiene mucho que ver con cómo se están estructurando las diferentes unidades geopolíticas o las unidades, ¿no? Políticas y territoriales de los diferentes, en este caso, digamos, grupos sociales, o imperios, o estados, o lo que sea que estemos trabajando. Y en ese sentido, pues las rutas por tierra han sido muy trabajadas, particularmente en los estudios mesoamericanos, que es donde yo más me muevo, ¿no? Y el camino por tierra es, pues, aunque muy trabajado, algo problemático, ¿no? Porque generalmente lo que tenemos cuando estamos trabajando rutas, en general, son mapas como este, en donde lo que estamos viendo son rutas comerciales que están generalmente inferidas a partir de la presencia de un objeto en un lugar que no debería de estar ahí, ¿no? O sea, lo clásico son inferir rutas, por ejemplo, de comercio de la obsidiana, de ciertos materiales como la jadeíta, el pedernal, el oro, etcétera, ¿no? Y generalmente lo que logramos hacer, ¿no? Muchas veces es trazar este tipo de mapas en donde lo que estamos viendo son líneas que representan estas rutas. Ahora, ¿qué tan exactas? ¿Qué tan exactas son estas rutas? A veces no son nada exactas, ¿no? A veces me parece que son más bien líneas que están, voy a poner mi puntero para... Son líneas que están presentando, antes que una ruta, una relación entre dos lugares lejanos. Pero ¿qué tanto realmente nos están hablando de una ruta como tal, de un camino, de un derrotero, de un camino que se está siguiendo? Entonces, este problema es algo constante, y es un problema constante en la cuestión de los caminos de tierra. Ahora, imagínense cuando pensamos en los caminos de agua. Los caminos de agua se vuelven prácticamente invisibles, ¿no? Entonces, ahí es donde yo he tratado, pues más que nada es donde he tratado, ¿no? De presentar algunas opciones que nos puedan ayudar a visibilizar precisamente estos caminos. Y una de las razones es que Trombold, que es uno de los historiadores, antropólogos, arqueólogos que ha trabajado mucho en la cuestión de los caminos antiguos, tiene esta cita, la traducción es mía, pero que a mí me hizo mucho, me resuena mucho cada vez que la leo, ¿no? Y que es todas las discusiones sobre teoría, técnicas analíticas y configuración de redes, ¿no? Son bastante inútiles a menos que las redes se puedan conocer empíricamente. Asimismo, hay poco valor real en la discusión de rutas comerciales, a menos que se pueda describir su ubicación exacta. Entonces, con esto, Trumbull lo que hizo cuando lo publicó, pues fue realmente llamar la atención precisamente sobre la forma en la que estamos tratando de resolver este problema de reconstruir las redes de rutas, ¿no? Y lo que yo he tratado de hacer es, de manera tal vez muy todavía rudimentaria, es tratar precisamente de ir identificando cuáles podrían ser estas ubicaciones exactas que va siguiendo una ruta, en este caso de las rutas de agua, son las que me interesan muchísimo. Y la razón por la que me interesan mucho tiene que ver con una idea, ya diría yo que en este momento ya no es tan generalizada como lo era hace unos años, sobre qué es lo que sabemos del transporte, en este caso de la época prehispánica en Mesoamérica. Sabemos, gracias a los documentos históricos y a otras fuentes, sobre todo arqueológicas también, que existía toda una red organizada, ¿no? De personas que transportaban bienes de un lugar a otro, generalmente conocidos como tlamemes en el área del México central, como lo podemos ver en la escena que está representándose en el Códice Florentino. Y hay otro gran problema que ha sido abordado por numerosos estudiosos, entre ellos Eduardo Williams, también el mismo Jared Diamond tal vez, sobre si en Mesoamérica se utilizó o no la rueda para el transporte. Entonces, bueno, hasta donde sabemos, no se utilizó en el transporte, pero sí se conocía. Y eso lo sabemos precisamente por objetos como este, ¿no? Que se han interpretado como juguetes, pero que nos están mostrando que la idea del movimiento rotatorio se conoce, se maneja muy bien. Y la pregunta del millón es, ¿por qué no se está usando en el transporte? La otra situación es que no hay animales de carga en Mesoamérica, ¿no? Como en otros lugares.
Y eso ha llevado, todo este contexto ha llevado a asegurar que en Mesoamérica no había una tecnología de transporte avanzada que permitiera la comunicación y el transporte de personas y objetos. Y bueno, la realidad es que eso es una mentira, ¿no? O sea, es una falacia, no es real. En realidad tenemos muchas evidencias y una gran información acerca de una tecnología de transporte acondicionada para los cuerpos de agua, que es precisamente la que yo he estado trabajando los últimos años. Y aquí solo les pongo algunos ejemplos porque les comento, hay muchísima información, ¿no? De entrada sabemos que en el área maya, bueno, la navegación era muy importante, pero no solamente en el área maya, también en el área del altiplano central, en los lagos, en la costa del Pacífico, por supuesto, en la costa del Golfo, es decir, en muchísimos lugares la navegación era una actividad sumamente importante. Y tenemos evidencias de esto gracias a objetos materiales, como tal, arqueológicos, y a representaciones de esta tecnología náutica, como lo pueden ver en este disco de oro, que es un disco que se recuperó del cenote sagrado de Chichén Itzá, donde estamos viendo una escena de una batalla en un cuerpo de agua, con distintos tipos de tecnología náutica, de hecho. Esta escena del mural en Zacuala, donde se observa una balsa, ¿no? Bueno, está interpretada como una balsa, yo creo que sí es una balsa en Teotihuacán, y muchos otros objetos que se han localizado en ofrendas, por ejemplo esta, en Cerro de las Mesas, y otras representaciones en pinturas murales y talladas en piedra, como en Xochicalco, donde podemos observar una canoa, aquí hay otra canoa con sacerdotes sobre ella, y algunas representaciones más de índole mítico. Entonces, bueno, el caso es que el argumento de que no había una tecnología náutica que permitiera el transporte por agua, pues aquí está la evidencia, ¿no? Y hay muchas más evidencias. Entonces, ese es un gran tema. Hay diferentes tipos de embarcaciones, hay diferentes tipos incluso de canoas monóxilas. Las canoas monóxilas son las canoas talladas en un solo tronco, en el tronco de un solo árbol, y había también balsas. Y hay, bueno, varios temas, ¿no? Que voy a tratar de ser muy puntual con ellos para pasar precisamente a lo de los caminos. Ahora, ¿cuáles han sido algunas de las formas en las que yo me he ido acercando al estudio de estos contextos, ¿no? O de este tema, en particular el transporte, ¿no? De la tecnología náutica y de los contextos acuáticos en los cuales se están utilizando estas tecnologías? Pues como les comentaba, yo soy arqueóloga, entonces la arqueología marítima y la arqueología del paisaje, que son estos dos grandes campos, ¿no? Donde echamos mano de la geografía cultural, de la historia, de la arqueología por sí misma, por supuesto, pues ha habido varios investigadores que han desarrollado conceptos teóricos bastante interesantes que a mí me han hecho mucho sentido a la hora de acercarme a estudiar las sociedades, tanto en la época prehispánica como ya más tardíamente después de la llegada de los españoles. Uno de estos conceptos, que es en el que voy a profundizar un poquitito más, es el de paisaje cultural marítimo, originalmente propuesto por Christer Westerdal. Él es noruego, si no me equivoco, y toda esa escuela que él armó sobre el paisaje cultural marítimo, bueno, ya se remonta a los 90. Recientemente, otros arqueólogos, seguramente que hay muchos geógrafos e historiadores que también tienen conceptos muy parecidos a esto, pero bueno, los arqueólogos de repente también se acercan mucho y tienen muchas aportaciones interesantes en el tema, es el paisaje cultural lacustre, ¿no? Y tal vez alguien que a ustedes les suena más conocida, Virginie Thiébaut, el paisaje cultural fluvial, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar demasiado ahorita en los lacustres y en los fluviales, sino en el marítimo, porque me parece que es el que tiene el cuerpo teórico más armado y el cuerpo metodológico mejor armado de los tres. El paisaje cultural marítimo es un concepto ya ya tiene varios años, y básicamente a lo que se refiere es a entender que todas las actividades que están relacionadas con los cuerpos de agua responden a ciertos intereses de las sociedades con las que conviven con estos cuerpos de agua. Pero no siempre esa relación entre una sociedad y un cuerpo de agua responde necesariamente a variables como, por ejemplo, la distancia. Es decir, un pueblo que está cerca de un cuerpo de agua no necesariamente va a tener una relación con ese cuerpo de agua. Puede ser un espacio que no tiene ninguna importancia. Además, a mí me ha pasado, ¿no?
Y el paisaje cultural marítimo lo que trata de entender es precisamente qué es aquello que activa estas relaciones entre una sociedad y los cuerpos de agua. La otra situación que a mí me parece muy importante del paisaje cultural marítimo es que los cuerpos de agua dejan de verse como estos espacios limítrofes del territorio. Entonces se ven más bien como una ampliación precisamente del territorio al grado de llegar a hablar de conceptos como maritorio, por ejemplo, ¿no? Que yo no lo uso mucho, pero que tiene ese sentido de extender la idea de los territorios hacia los cuerpos de agua. Algo que sí me hace mucho sentido de toda la teoría del paisaje cultural marítimo es esta pequeña dibujo que está aquí, donde lo que estamos viendo es lo que vendría a ser la estructura de un paisaje cultural marítimo. Es decir, yo tengo una zona costera y tengo una zona de agua, ¿no? Donde pueden llegar embarcaciones. Y cada una de estas zonas se llaman zonas de geografía de transporte. Entonces, tenemos la zona de agua, la zona costera y la zona de tierra adentro. Y se llaman zonas de geografía de transporte porque en cada zona el transporte puede cambiar. Entonces, si yo, por ejemplo, voy llegando en mi barco, en mi gran barco de tradición tal vez ibérica, ¿no? O lo que sea, llego a este punto, estos puntos se llaman puntos de tránsito, en donde yo ya no voy a poder entrar con mi barco y aquí voy a cambiar de transporte. Tal vez me voy a bajar del barco y voy a subir a un caballo, o tal vez voy a subir a una canoa más pequeña, o tal vez voy a caminar. El caso es que estos nodos, que se llaman puntos de tránsito, van estructurando una red de conectividad que va integrando caminos de tierra y de agua, precisamente. Entonces, a mí, esta estructura, que puede parecer muy sencilla, me ayudó a entender mucho cómo podía yo abordar el mismo problema en el caso de Mesoamérica. En vez de estar pensando cómo voy a encontrar un paisaje cultural marítimo en Mesoamérica, empecé a pensar cómo puedo entenderlo en función de nodos y redes, ¿no? Y en función de entender si yo puedo reconstruir estos nodos y estas redes con los datos que tengo. Entonces, eso es precisamente lo que voy a explicar. Bueno, esa sería la primera parte, un poco haberles hablado de dónde viene la inquietud y cuáles son estos marcos teóricos iniciales, ¿no? Con los que he estado trabajando. El segundo punto que vamos a ver, y esto es un poco para argumentar la importancia de estudiar la navegación prehispánica o la navegación indígena. Como les comentaba, en los estudios mesoamericanos este tema ya está más trabajado, ya hay más gente que lo trabaja, afortunadamente, pero aún quedan muchísimos hilos sueltos, ¿no? Arqueológicamente, contamos con tal vez tres canoas arqueológicas, de las cuales en realidad dos se ven así casi completas. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, esto es no tanto la canoa, como se ve aquí, sino la impronta de la canoa. Es decir, estas canoas se impermeabilizaban con chapopote, este residuo del petróleo, que naturalmente se encuentra generalmente en las costas. Entonces, para evitar que se hundieran, se echaran a perder fácilmente, se recubrían. Y esta canoa, en realidad son dos. Se encontraron dos canoas en un salvamento arqueológico en el sur de Veracruz, muy cerca de Coatzacoalcos, en una especie de paleoplaya, y lo que quedó fue la impronta de la canoa. La madera se perdió, ¿no? Entre comillas. La otra canoa arqueológica que tenemos es una canoa que se localizó aquí en la Ciudad de México y que está expuesta en la sala mexica en el Museo de Antropología. Hay una más que se encontró en Belice, que pertenecería tal vez a grupos de filiación maya, pero bueno, lo que quedó fue la base, muy destruida, y eso lo trabajó un investigador que se llama Heder Maquil. Fuera de eso, hasta donde yo tengo entendido, no hay más canoas arqueológicas prehispánicas. Se han encontrado canoas más tardías de época histórica, pero bueno, no más prehispánicas. Y a veces esto puede resultar de lo más poco, así como dices, bueno, pues, ¿y qué haces con esto? Afortunadamente se complementa con muchísimas otras cosas, ¿no? Y no es un impedimento que haya tan poquito material arqueológico de esta tecnología para poder seguir trabajando el tema.
Entonces, lo que quería contarles un poco, pues, es cuál es el punto, ¿no? ¿Cuál es la enorme complejidad de la navegación prehispánica en relación a las sociedades del pasado? Y voy a poner solamente el ejemplo de la sociedad mexica, tal vez porque es el más conocido. Sabemos perfectamente que esta era una sociedad lacustre. En este caso estamos hablando de un paisaje cultural lacustre. Y algo que no mencioné al inicio, cuando hablaba del paisaje cultural marítimo, es que el concepto de paisaje cultural marítimo en realidad ya se ha extendido mucho más allá de los entornos marítimos costeros. Quienes lo han trabajado retoman muchas de las propuestas de este concepto y las pasan precisamente a los contextos lacustres o fluviales. Y la idea ahí es hablar precisamente de esta tecnología, de los caminos, de las rutas, de los conocimientos especializados que se requerían para adentrarse a estos cuerpos acuáticos, e incluso de los mitos que están vinculados a esta práctica. Entonces, bueno, en este caso, la sociedad lacustre de Tenochtitlán, pues es un ejemplo, ¿no? Es un muy buen ejemplo de donde podemos encontrar un montón de información de todo un sistema que no solamente estaba funcionando para el comercio o para el intercambio y para mover personas, sino que además tenía implicaciones en el ámbito bélico, de guerra, y en el ámbito incluso religioso y mítico también. Ya les había yo presentado la canoa que está en la sala mexicana en el museo, pero bueno, algunos ejemplos, ¿no? Precisamente de otras representaciones donde empieza a haber más información al respecto, por ejemplo, el mural, que no sé si lo conozcan, el mural de Caja de Agua en Tlatelolco, que es un mural que está representando el entorno lacustre en años muy tempranos, no está claramente fechado, pero bueno, ahí hay una escena, ¿no?, que está representando la vida lacustre en probablemente la segunda mitad del siglo XVI, pero muy temprano todavía, y el Códice Florentino es uno de los muchísimos códices que representan y tienen información acerca de esta tecnología y el sistema de navegación. Por ejemplo, ¿no?, sabemos que se realizaban rituales en el remolino del Pantitlán, en el lago de México, donde no solamente se ofrendaban corazones, objetos y niños, sino incluso aparentemente canoas en miniatura. Y eso, bueno, nos empieza a dar algunas pistas, ¿no?, acerca de lo importante que son estos objetos. Se han encontrado canoas en ofrendas o canoas de cerámica en ofrendas, tanto en el Templo Mayor como en Tlatelolco, el Templo Mayor de Tenochtitlán y en Tlatelolco. Y la guerra es otro de los ámbitos que son muy emocionantes también porque ahora me están dando muchísima información. Entonces, por ejemplo, sabemos que los mexicas tenían un tipo de embarcación especialmente para la confrontación en el lago. Y estas embarcaciones se llamaban chimalacales. En náhuatl, la palabra para canoa es acali, que significa casa de agua o casa sobre agua. Y chimalacali es chimali, que es escudo, y acali, ¿no?, es la unión de estas dos palabras. Y las fuentes, ¿no?, nos describen estos chimalacalis precisamente como las canoas que tienen estas especies como de tablones integrados y que protegen a los guerreros que están adentro. Incluso hay descripción de tácticas de guerra durante las batallas lacustres, ¿no? Hay todo un cúmulo de información en crónicas como en las crónicas de Durán, de Sagún, sobre todo en ellos. Ahí es donde más he encontrado toda esta información. Y de qué manera la confrontación de Cortés con los mexicas no fue exitosa hasta que se dio cuenta que tenía que igualar el poder, ¿no?, en el lago que tenían los indígenas. Entonces es cuando lleva sus bergantines, ¿no?, como se ve aquí en esta imagen. Entonces, bueno, la idea era presentarles en esta sección, en esta primera parte, un poco, ¿no?, el contexto general de todo, porque además esto que les comento, de la parte de la guerra y la parte de los mitos y esto, igual lo vamos a encontrar en el área maya, ¿no? En el área maya hay mucho más complejo incluso, ¿no? Entonces, probablemente también en el área, para el área de occidente de México, ¿no?, entre los tarascos también hay mucho de este tema, pero bueno, yo ahorita quería como solo darles un poco los ejemplos de las diversas temáticas que se pueden trabajar cuando estudiamos la tecnología o el movimiento por agua. Voy a pasar ya directamente un poco más a lo que nos interesa, que es la cuestión de los caminos. Y les voy a platicar
recientemente, bueno, el año pasado, cuando me terminé de titular en el doctorado, precisamente lo que hice fue trabajar la hipótesis de que el río Balsas, es el río más largo en México, es uno de los más largos, podía ser un camino precisamente de agua que conectara el sur del altiplano central de alguna manera con la costa del Pacífico, en particular con un sitio que se llama Zacatula, que probablemente pudo haber sido un puerto prehispánico muy importante y que hoy es el actual puerto Lázaro Cárdenas, y que ha sido bastante estudiado, de hecho, pero bueno, la idea de la tesis de doctorado, lo que se hizo fue precisamente trabajar cómo podría yo detectar, ¿no?, cuáles zonas de río Balsas podían ser navegables. Entonces, bueno, lo que voy a tratar de hacer es explicarles precisamente esta metodología. Y este modelo de detección de áreas potencialmente navegables, de hecho ya lo había yo trabajado en la tesis de maestría, en el libro precisamente de Veredas de Mar y Río, y lo apliqué inicialmente para la zona de los Tuxtlas en Veracruz, y funcionó bastante bien, ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo que se puede ampliar, pues ahora sí que a donde se quiera, ¿no? Siempre y cuando pues se pueda hacer la investigación que vaya complementando las variables tanto geográficas como culturales que hay que meterle a este modelo para poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, yo enloquecí y dije, voy a agarrar prácticamente toda la cuenca hidrográfica del río Balsas, y lo que hice fue, de entrada, ¿no? Como les repito, soy arqueóloga, pues lo primero fue tratar de entender toda la configuración geográfica actual, ¿no?, de toda la cuenca, entender cómo se dividía, etcétera, ¿no?, las diferentes subcuencas hidrológicas, los ríos afluentes, etcétera. A mí lo que me interesaba particularmente era seguir la línea o el eje principal del río y ir viendo qué podía yo saber de este río en diferentes etapas de su historia cultural, para poder ir detectando estos puntos de tránsito que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Estos puntos donde probablemente se hicieron cambios de transporte, o se embarcaron, etcétera, ¿no? Entonces, como que yo empecé esta investigación con la mentalidad de tengo que encontrar los puntos de tránsito para poder ir identificando cuál sería la red de conectividad a través de todo este río. Y no solo eso, sino también detectar cuáles serían las áreas del río, porque evidentemente no todas, una gran parte del río no es navegable por la topografía y la pendiente misma. Y en ese sentido, lo importante era determinar qué es lo que hace navegable a un río, ¿no? Con las, digamos, las variables geográficas más objetivas que se pudieran, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco parte de todo el trabajo. Ahora, la investigación evidentemente empezó a ampliarse, ¿no?, hacia la historia, me atrevo a decir hacia la geohistoria de la región, y lo que hice fue determinar que esto funcionaba como un corredor, ¿no? Lo seccioné en áreas, ahorita lo vamos a ver, y lo fui trabajando a partir de los polígonos de las diferentes provincias, tanto administrativas como religiosas, del siglo XVI y del siglo XVIII. Ahorita voy a explicar por qué era el siglo XVIII. Entonces, toda esta información se fue acumulando en un sistema de información geográfica, en MapMap, y los polígonos que ustedes están viendo aquí, que son los de las provincias religiosas durante el siglo XVI en la Nueva España, se fueron digitalizando dentro, de hecho, del proyecto en el que participo, que ahorita les voy a platicar un poco más, porque todas estas capas de información ya están digitalizadas y van a estar disponibles para los investigadores gratuitamente cuando el proyecto finalice. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo son las provincias religiosas del siglo XVI, pero también tenemos las diferentes provincias, más bien administrativas del siglo XVI, que fueron delimitadas, o que han sido más bien delimitadas por Peter Gerhardt, ¿no?, en su obra de la geografía histórica, y del siglo XVIII también, porque el trabajo de Peter Gerhardt en realidad compila la información de 1748, si no me equivoco. Entonces, tener todos los polígonos
de las diferentes provincias, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVIII, a mí me facilitó muchísimo más la investigación de corte histórico. O sea, era mucho más sencillo entender, ¿no?, cómo se estaba conformando toda esta región y por dónde estaba pasando el río Balsas y cuáles eran estos puntos que empezaban a llamar mi atención. Y entonces yo, teniendo ya más una idea de cuáles eran las provincias por las que estaba pasando el río, podía dirigir mucho mejor la búsqueda de la información en archivos, mapotecas, etc. Y aquí está lo del siglo XVIII, que les repito, son las provincias que están delimitadas por Gerhard y otros investigadores, pero la verdad es que principalmente por Gerhard. Y también uno de los documentos, bueno, más bien un corpus de documentos que fue de gran utilidad para ir haciendo la investigación fue el de las relaciones geográficas del siglo XVI, particularmente las editadas por René Acuña. A lo largo de todo el trabajo, fui recopilando documentos en el Archivo General de Indias, en el Archivo General de la Nación, de la Mapoteca, de los mismos mapas de las relaciones geográficas, que me permitieron ir haciendo una reconstrucción, ¿no?, de toda la geografía histórica de lo que yo llamé corredor del río Balsas. Y bueno, como pueden ver algunos de estos mapas, donde de hecho se está dibujando el río Balsas, ¿no?, desde su inicio, desde su nacimiento en Tlaxcala, hasta donde desemboca en Zacatecas. Entonces, bueno, esto es un poco nada más para mostrarles algunos de los documentos o algunas de las imágenes, de los mapas que utilicé para ir ilustrando y para ir entendiendo precisamente toda esta configuración. Ahora, en realidad, la primera parte de la investigación, después de poder hacer una caracterización geohistórica de este corredor, el siguiente paso fue buscar precisamente cuáles eran los sitios que podían tener este potencial para ser puntos de tránsito, ¿no? Entonces lo que hice fue revisarme lo más que se pudiera, ¿no?, de toda la bibliografía arqueológica. En este caso, por ejemplo, les estoy mostrando un mapa, ¿no?, de los asentamientos del Preclásico Medio y el Preclásico Tardío. Están mencionando sitios que a mí me parecía que eran, pues, importantes, ¿no?, que otros arqueólogos incluso han sugerido como posibles puertos fluviales, o sin llamarlos puntos de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, toda esa información, aunque parece poca, fue recopilada en cada uno de los mapas que se fue produciendo y bueno, se fue tabulando todo esto, se fue acumulando toda la información, de tal manera que, bueno, aquí tenemos el mapa que corresponde a los sitios del Clásico, que también, como pueden ver, no son muchos, obviamente considerando la falta de datos, ¿no?, la ausencia de muchos datos por falta de investigaciones arqueológicas. Y ya para el Posclásico había un poco más de información. Y esto lo llevé también a la época colonial, en donde las fuentes son clarísimas, sobre todo las relaciones geográficas del siglo XVI, en hablar de cuáles de estos sitios están funcionando como puertos fluviales. Entonces, aquí yo ya tenía, digamos, identificados los puntos de tránsito, ¿no?, dentro de la terminología de estos conceptos asociados al estudio del paisaje cultural, repito, yacimiento marítimo, lacustre, fluvial. Aquí fue una combinación de los tres. El siguiente paso, una vez que yo tenía ya identificados los potenciales puntos de tránsito, a través de este estudio interdisciplinario que involucró documentos del siglo XVI, sobre todo, y también incluso documentos del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, pero sobre todo los del XVI, el siguiente paso era precisamente comprobar ahora, bueno, ya tengo, pues, tal vez los puntos de tránsito sobre el río, pero ¿qué me hace pensar que esto es realmente una ruta? O sea, ¿con qué argumento compruebo yo que el río se está usando como ruta? Ese es el siguiente paso. Lo que hice fue correr un análisis espacial. Básicamente se meten variables cuantitativas. En este caso, ahora lo explico cuáles son las dos variables que yo utilicé. Y con una herramienta del ArcMap, en este caso, la calculadora raster, lo que se hace es ponderar los pesos de estas variables y de alguna manera yo estoy dándole una cuantificación a las variables y las estoy pesando de manera más o menos objetiva, no lo más objetiva posible, de tal manera que las áreas, ¿no?,
que cumplen con ciertas condiciones que yo he establecido desde un inicio como variables que me interesan, si estas se cumplen, bueno, habrá un gradiente que me va a indicar en dónde están mejor representadas estas variables que en otros lugares. Entonces, bueno, lo que hice fue básicamente, ¿no?, utilizar el continuo de elevación mexicano de toda el área que me interesaba, generar un modelo digital de elevación y después generar un mapa de pendientes. Ahora, el mapa de pendientes es importante porque yo establecí un rango, más bien una serie de rangos, de 10 rangos, que están organizados en función de las unidades de la clasificación de las unidades de relieve. Es decir, de 0 a 15 grados es en donde vamos a encontrar los valles fluviales. Y ya de 15 o 20 para arriba se va a empezar a encontrar una topografía mucho más compleja que probablemente nos va a estar hablando de una zona que si pasa por ahí el río podría ser que fuera mucho más difícil de navegar. Estos rangos yo los saqué, o más bien los decidí a partir de la experiencia que ya había tenido en el trabajo que se realizó en los Tuxtlas y que fue bastante útil. Y con esto yo puedo, ¿no?, organizar de manera mucho más detallada cómo está y claramente cómo se está comportando la pendiente del terreno en toda la región que me interesa. Después, lo que hice fue establecer todo el cúmulo de los puntos de tránsito que me interesaban. Por supuesto que los de la costa, bueno, no pueden entrar de la misma manera, ¿no?, pero son sobre todo los del río. Y establecer una zona de influencia, por lo menos que incluyera 3 kilómetros a partir de la línea principal de los afluentes, del eje principal del río o de sus afluentes. Y esa zona de influencia es, pues de alguna manera, la que a mí me permite establecer un área, ¿no?, que pudiera ser medida en función de esta variable de la pendiente. Puede ser que 3 kilómetros sea mucho, puede ser que en muchos lugares no tenga un sentido, ¿no? Yo tomé la decisión de usar los 3 kilómetros, en algunas ocasiones considerando el desborde, ¿no?, tal vez es demasiado, y esto por supuesto que se puede ajustar, ¿no? Pero bueno, 3 kilómetros fue lo que tomé la decisión. Y después, otra cosa que yo ya tenía, que también ya había recuperado, es de las personas que durante el siglo XX viajaron por el río, sobre todo Hendrix y Pedro Hendrix y otras fuentes, yo ya tenía, digamos que los tramos, o varios tramos, no sé si todos, pero varios tramos, sobre el río, de áreas que habían sido exitosamente navegadas en alguna época del año específica, de un punto a otro punto. Entonces, digamos que yo ya tenía esta información, pero yo no quería dar por sentado que esta información pues era real e incluso aplicable para todas las temporadas. De hecho, no lo hago, ¿no? Pero el tener un valor de referencia, ¿no?, entre puntos de tránsito modernos, que en muchas ocasiones coinciden con los de la época colonial, sobre todo, y por supuesto con la época prehispánica, por lo menos me daba la esperanza de, bueno, puede ser que sí haya tramos como estos, ¿no?, donde hay 48 kilómetros navegables, 115 kilómetros navegables, 200 kilómetros navegables, 169 kilómetros navegables, ¿no?, de un punto a otro. Y aunque esta temporalidad es mucho más, es más bien moderna, de alguna manera como que esto era un referente. Yo quería probar precisamente si esto podía servirme, por lo menos para tener una idea de si el modelo funcionaba. El modelo fue de hecho lo último que se corrió en toda la investigación y básicamente en lo que consistió fue en, como les decía, generar mapas, ¿no?, que se necesitan para poder meterlos a la calculadora raster y establecer un raster que tiene los 10 rangos, o las 10 variables, y combinarlo con el mapa de las pendientes. De tal manera que yo podía ya hacer una combinación y pedirle al software que me indicara en qué secciones se están cumpliendo los rangos de pendiente que a mí me interesan y en donde hay, por supuesto, por dónde está pasando la sección que me interesa del área de zona de influencia del río hacia
hacia los sitios. Y bueno, el resultado, en realidad son varios mapas de los resultados, no solo uno, pero lo que quería que vieran un poco es un poco el resultado de esta metodología, que en realidad es mucho más sencilla de lo que parece. Y lo que tenemos empieza a tener mucho sentido, ¿no? Puede parecer muy obvio y hay que tener en cuenta la presencia de las presas actuales, por supuesto, eso está tomado en cuenta dentro del trabajo de investigación. Pero lo que vemos con detalle es que ya podemos empezar a detectar con muchísima mejor resolución cuáles son los tramos, ¿no?, del río que sí son navegables. Y bueno, por supuesto que muchos de ellos coincidieron, ¿no?, con estos tramos que yo ya tenía como registrados como navegables para el siglo XX. Y de alguna manera lo que hace esto es elevar el potencial, ¿no?, la valoración del potencial de la navegación de ciertos sectores del río, porque no todos, muy probablemente no todos, como lo pueden ver aquí, son sectores navegables. Eso me habla de que en muchas ocasiones probablemente es esta situación del porteo, tal vez, es decir, bajarse de la embarcación, caminar un tramo que no es navegable y volverse a subir a la embarcación, o de plano cambiar completamente de medio de transporte y seguir una ruta nueva, ¿no? Entonces, bueno, toda esta investigación, en realidad estoy dando un resumen bastante corto, ¿no?, de todo esto. Fue muy interesante porque confirmaba de alguna manera un poco más claramente cuáles habían sido estos puertos, ¿no?, cuáles pudieron haber sido estos puntos o puertos, ¿no?, la palabra puertos tiene sus detalles, estos puntos de tránsito a lo largo del río y cuáles sectores del río pudieron haber sido particularmente navegables, ¿no?, en diferentes etapas, con cierta certeza, ¿no?, en unas etapas más que en otras, ¿no?, sobre todo la etapa del siglo XVI. Es clarísimo, ¿no?, que los pueblos balseros, que de hecho así se llaman a ellos mismos, están moviendo a los españoles a lo largo de estos tramos que les mencionaba, y a veces solo para cruzar el río, también, o sea, hay varios usos, hay a lo largo del río y solo para cruzar. Entonces hay distintos, es mucho más complejo esta cuestión de los puntos de tránsito, no solamente va a lo largo de, sino también para cruzar. Entonces, bueno, de alguna manera esto, ¿no?, me permitió entender mucho mejor cómo se estaba articulando el paisaje lacustre del altiplano central, ¿no?, el sur de la cuenca de México, de la parte de los lagos, en dirección hacia la costa. Hay otros aspectos históricos que tienen que ver con el interés, por ejemplo, en el posclásico tardío de los mexicas sobre el punto específico de Zacatula, también todo el conflicto que había con los tarascos, ¿no?, por ejemplo, con el Imperio Tarasco. Es muy interesante, y de hecho eso sí es muy importante que lo mencione, como el área que es más navegable es precisamente el área en la cual las fronteras del Imperio Tarasco y de las provincias tributarias del Imperio Mexica están en constante conflicto. Y yo tengo la idea, tengo la hipótesis de que es muy probable que lo que están tratando de hacer es controlar un sector que es muy claramente navegable del Balsas. El otro punto que es bastante conflictivo es el puerto de Zacatula, ¿no?, que es otra historia, pero que probablemente sí fue un puerto, o por lo menos un punto de tránsito importante en los caminos costeros, por así decirlo de alguna manera, de tal manera que tanto mexicas como tarascos también están en varios momentos, ¿no?, de la historia apropiándose de este lugar. Entonces, bueno, lo importante de todo esto era entender, sobre todo, que una sociedad lacustre, por ejemplo, en el posclásico tardío, como lo es la mexica, y que está acondicionada a un contexto acuático muy particular, como lo son los lagos, ¿no?, el lago de México, también está intentando controlar un espacio fluvial, ¿no?, un paisaje fluvial, probablemente para controlar también un contexto costero marítimo, en este caso, en Zacatula, que no tiene que ser el único. Y ese interés, ¿no?, de una sociedad lacustre que está a más de 300 kilómetros de la costa, ¿no?, es precisamente el tipo de cosas que el concepto de paisaje cultural marítimo por el que se interesa. ¿O por qué una sociedad
que está en un lago, en medio, ¿no? Digamos, en medio del territorio, tiene estos intereses tan fuertes y tan estrechos con los contextos marítimos y a través de contextos terrestres y fluviales. Bueno, más o menos esa era como la idea. Ya voy a terminar esto para que nos dé tiempo. De manera muy rápida, voy a mencionar algunas metodologías muy concretas que tienen mucho que ver, ¿no? con el desarrollo del proyecto en el que estoy. Les pongo un poco como manera de comercial, sobre todo porque creo que al público le puede interesar. Cuando esto salga, lo que estamos armando es un diccionario geográfico de todos los topónimos del siglo XVI. Entonces, mucha de la investigación que yo he hecho a lo largo de la investigación misma de la tesis, en este caso de doctorado, se deriva, ¿no? de mi participación en este proyecto, y la digitalización de los polígonos de las provincias administrativas y religiosas del siglo XVI van a estar disponibles. La desambiguación de los topónimos del siglo XVI ha sido un trabajo que nos ha llevado prácticamente 3 años y que en lo particular a mí me ayudó muchísimo para entender la distribución de estos potenciales puntos de tránsito, ¿no? Y la identificación de algunos de ellos. Entonces, bueno, el diccionario geográfico va a estar disponible en línea, va a ser abierto completamente, todo el mundo va a poder tener acceso a ello. Un poco para que lo sepan, este es un proyecto de la doctora Patricia Murrieta Flores y sus colegas, que son los codirectores, y bueno, los demás que somos o postdoctorantes o investigadores asociados. El proyecto todavía de hecho va a seguir varios meses, y ahorita ya estamos en el 3er año. Otra de los aspectos que quería comentar y que tienen mucho que ver con esta cuestión de las metodologías es, yo recurrí muchísimo a las relaciones geográficas para ir identificando precisamente toda esta información geográfica y espacial que me interesaba mucho para ir armando toda esta red de nodos, ¿no? y de conectividad que les estoy platicando. Y obviamente las relaciones geográficas traen una cantidad de información impresionante, ¿no? Y bueno, quien se ha acercado al estudio de las relaciones, pues sabe que de repente o es una gran cantidad de información o es un cúmulo, de repente puede ser muy caótico todo, ¿no? O un poco confuso. Y una de las herramientas que recientemente he estado utilizando mucho y que me parecen fantásticas y que de alguna manera me han ayudado mucho, ¿no? A lidiar, por así decirlo de alguna manera, con corpus documentales muy amplios, donde a veces la información no está tan clara, es Voyant, que bueno, no sé si alguien lo conozca, pero si no lo conocen, se los presento. Es una herramienta digital que básicamente sirve para hacer lingüística de corpus, pero que para los historiadores puede resultar realmente muy útil, ¿no? En este caso, por ejemplo, les puse una pantalla, que espero que se vea, y donde yo metí todo el corpus de los 10 tomos de las relaciones geográficas y, por ejemplo, puedo hacer una búsqueda, ¿no? De palabras clave, canoa y camino, y ver en dónde dónde están de alguna manera habiendo mayores frecuencias, por ejemplo, de las palabras que me interesan, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera tomar la decisión de, no sé, si estoy haciendo el trabajo de manera global, más general, sobre la Nueva España, bueno, pues me voy directo a los que tienen los valores más altos en la frecuencia, por ejemplo, de los términos que me interesan, ¿no? Pero algo muy interesante es que esto hace un ejercicio, más bien, tiene una función para identificar las palabras claves que nos interesan en contexto, ¿no? Entonces yo puedo hacer una lectura, digamos, distante y como inicial, ¿no? De las cosas que me interesan, y después ya ir con más cuidado, con más detalle, hacia las secciones de los documentos que me interesan. Entonces, definitivamente esto es una herramienta que apenas estoy empezando a usar, pero me está resultando de lo más interesante, porque hay cosas que yo no había podido ver con mi propia lectura de los documentos, ¿no? Que tratando de manejar toda la información, de repente uno no ve estos patrones como más generales. Entonces, bueno, esta es una de las herramientas que yo uso. Y otra de las herramientas que uso es este software también gratuito, los dos son gratuitos, que se llama Recogito, y que es un software que sirve para hacer anotación semántica y geolocalización. ¿Qué significa esto? No sé si lo conozcan, pero bueno, lo que nosotros estuvimos haciéndose fue precisamente junto con la Universidad de Texas, y todo esto también a mí me ha servido muchísimo para los temas que trabajo, generar una serie de entidades, ¿no? Como etiquetas,
en relación a una serie de taxonomías, ¿no? Se llaman ontologías semánticas, pero bueno, por ejemplo, donde yo puedo hacer una anotación. ¿Qué es una anotación? Es una selección literal, ¿no? Hace una selección de ciertos lugares de la imagen, en este caso de los mapas, e ir clasificando de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, esto es un topónimo, esta es una escena de guerra, y a veces hay cosas muy extrañas como esta que no sabemos qué es. Un mapa anotado se ve así, ¿no? Por ejemplo, aquí solo están anotadas las glosas, en este caso. Pero lo interesante es que a esto se le pueden asignar valores de georreferenciación, ¿no? Y eso es lo que hace realmente valiosa esta herramienta. Entonces, por ejemplo, regresando un poco al tema del centro de México, ¿no? de la sociedad mexica, una de las cosas que estamos empezando a trabajar es el mapa de Uppsala, que ha sido muy trabajado. El mapa de Uppsala ha sido muy, muy trabajado, pero la información que este mapa tiene sobre caminos, tanto acuáticos como terrestres, es inmensa. Y muchos de los topónimos que se han identificado, de hecho, de la enorme cantidad de topónimos que aparecen en este mapa, probablemente ni la mitad ha sido realmente identificada. Los trabajos de Miguel Portilla y Carmen Aguilera son muy útiles, ¿no? Pero bueno, ahora, y los que los anteceden, ahora estamos tratando de aplicar algunas de estas nuevas tecnologías precisamente para continuar, ¿no? Con esta reconstrucción de los caminos, tanto de agua como de tierra. Y en este caso el mapa de Uppsala es un ejemplo precioso y maravilloso por toda la información que contiene acerca de los canales. Mucha de esta información ya está resuelta, otra, por supuesto, que no está, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo subir, ¿no? Mi mapa de Uppsala en una resolución determinada al software de Repósito y comenzar a hacer anotaciones de lugares conocidos. Y lo que va a pasar es que en el mapa van a aparecer ya directamente las coordenadas asociadas a los sitios que yo pueda identificar, ¿no? Con una georreferencia real, por así decirlo. Y después esto se va a asociar con otros diccionarios geográficos que están en línea. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, está el diccionario geográfico que hizo, no recuerdo su nombre de pila, pero se llama Bert Werner, que es un austriaco, que hizo esta maravilla que es el Historical GIS de las Indias, donde precisamente tiene la ubicación de muchísimos topónimos y pueblos del siglo XVIII. Lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo, pero para el siglo XVI. Entonces, bueno, yo espero que eso también, de alguna manera, en el caso de los caminos, está funcionando muchísimo también, porque permite identificar cuáles son estos puntos de tránsito, ¿no? O puntos de diferentes tipos de conexión a lo largo de las redes de los caminos. Entonces, ya obviamente esto se puede ya georreferenciar mucho más claramente en un sistema, en un software, en el ArcMap, por ejemplo, ¿no? Y empezar a hacer algunos análisis espaciales, sobre todo, pues bastante interesantes, bastante interesantes. Y ya para ir terminando todo esto, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy trabajando es con todos estos softwares que les estoy platicando, la posibilidad de mapear áreas de combate en los lagos, por ejemplo, ¿no? Con la información que está tanto en Sahagún como en Durán, y básicamente. Áreas donde se realizaban rituales específicos en el lago, por ejemplo, también, ¿no? Un mapa de puntos de tránsito de embarcaderos en los lagos de México, en vinculación con la información que estoy encontrando en las relaciones geográficas, en los mapas históricos, etc. Y, por supuesto que ya, aquí la imaginación, pues ya nos da para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo espero eventualmente muy pronto, ¿no? Que podamos terminar todo el trabajo que estamos haciendo sobre el mapa de Uppsala y tratar de hacer mayor hincapié sobre la reconstrucción de los caminos de tierra y agua que se están representando en este mapa en particular, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, espero no haberme tardado demasiado, pues todos estos temas, ¿no? Que finalmente, les comento, a mí en particular lo que me interesa muchísimo es digamos, la historia marítima, la historia acuática, por así decirlo, de los pueblos prehispánicos, sobre todo. Y de qué manera, de hecho, con la llegada de los españoles, toda esa manejo y esa tecnología, de hecho, no desaparece, se reconfigura, ¿no? Y hay muchísima información ya para la época virreinal, que de alguna manera permite,
sus pincitas y sus cuidados debidos, caracterizar cómo era este sistema durante la época prehispánica, ¿no? Entonces, muchos de estos temas están, por supuesto, vinculados directamente con los caminos, ¿no? Las rutas y de qué manera los navegantes están también utilizando espacios que muchas veces nosotros no concebiríamos como navegables. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando yo pregunto a veces, ¿no? En clase, con otros compañeros, bueno, ¿qué es lo que hace, qué haría que un río fuera, o un cuerpo de agua fuera navegable, ¿no? Bueno, la profundidad, por ejemplo, ¿no? Resulta que se puede navegar en una canoa, ¿no? Porque además eso sí lo sé por experiencia, con 10 o 15 centímetros de agua, ¿no? Tal vez no mucha gente, pero por lo menos 3 personas sobre una canoa y que se mueven. Entonces, tomar en cuenta ese conocimiento especializado, la infraestructura, ¿no? De todo el sistema de navegación en época prehispánica, que es muy compleja y de la cual realmente no hablé ahora. Todas estas diferentes esferas sociales involucradas, lo que les comentaba de la guerra, de los mitos, de la biología, el intercambio económico, etc. Y las rutas acuáticas, los puntos de tránsito y la caracterización de estas zonas de geografía de transporte es precisamente lo que me ha ido permitiendo, pues yo espero, ir armando, no diría completar, un rompecabezas que creo que nos puede ayudar enormemente a entender mejor a las sociedades prehispánicas, porque esta parte del agua de repente está como muy relegada, que no se toma muy en cuenta, y tiene mucho que ver con esta dificultad, ¿no? De acercarnos y de encontrar todos estos datos y saber qué hacer con ellos, porque yo creo que ese es principalmente el reto. Y bueno, solamente mencionar un poco, ¿no? Yo entiendo la navegación como parte del proceso de construcción de un paisaje cultural y en ese sentido, por eso también trabajo la parte de las rutas y de los caminos, ¿no? Y cuáles son todas estas estrategias que posibilitaron el control, tanto en tierra firme, porque, les repito, los sistemas de comunicación no están separados de ninguna manera, como en agua, como en el agua. Y, bueno, entender que las redes fluviales, que las redes lacustres, incluso y las costeras están, y la terrestre, están todas íntimamente ligadas, funcionan como un solo sistema de conectividad, ¿no? Y por supuesto que este sistema de conectividad acuático diagonal terrestre funciona gracias a una tecnología de transporte, ¿no? Que es muy interesante, y a estos puntos de tránsito que están facilitando la conexión y el intercambio entre las distintas regiones, tanto en tierra adentro como en las costas en Mesoamérica y en la Nueva España. Espero haber sido clara, espero no haberme tardado muchísimo, pero bueno, eso sería todo y muchísimas gracias, espero que les haya gustado.